¿A quién nos gustan las bodas? A todos, ¿no? Por ahí dice el grito que no. Pero las bodas son algo emocionante, algo muy bonito ver cómo una pareja, sobre todo en Cristo, se unen. Y hay dos eventos muy importantes que como cristianos vamos a vivir. Una es, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es el arrebatamiento. Y otra, hermanos, es esa boda celestial. ¿Dónde saben? ¿Quién va a ser la invitada especial? La iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Por algo el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dentro de ello, imagínense una boda celestial donde vamos a estar invitados tú y yo. ¿Cómo va a ser? No sabemos, pero va a ser algo espectacular. Dice el libro de Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, no podemos entrar a la presencia de Dios con estos cuerpos mortales. Nadie. Dice la palabra de Dios que cuando seamos arrebatados, nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Transformados. Cuando nosotros morimos, el cuerpo se queda aquí, pero el espíritu va a la presencia de Dios. Dice el versículo 8 del 19:8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Fíjense cómo se cumple la palabra de Dios: limpios por la sangre de Cristo. Cuando estemos en la presencia de Dios, el hecho de ser transformados, no vamos a tener pecado, de lo cual nosotros padecemos aquí. Dice que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Cuántos estaremos en las bodas del Cordero, mis hermanos? Todos, primeramente Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por venir esta mañana. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y vamos a cantar y vamos a gozarnos, porque un día estaremos en su bendita presencia y ese hecho lo vamos a disfrutar. Porque
omnisciente, omnipotente. A Él cantamos, a Él adoramos, a Él servimos. Gracias.
Bendito seas, Padre, porque tú le has dado vida a todo lo que hay en este planeta. Tú has ordenado todas las cosas, Señor, pero en tu poder, en tu majestad, Señor, tú puedes cambiar ese orden, Señor, y a eso lo conocemos como milagro. Porque tú eres el Dios de los milagros, el Dios que puede intervenir en la creación y alterar todo conforme a su poder. Bendito seas, Señor, porque es tu poder que opera a través de cada uno de nosotros, Señor, y nos vas transformando. Porque es tu poder, Señor, tu amor, tu voluntad, quien envió a la segunda persona de la Trinidad a vivir en este planeta, a crear milagros, y que cada persona que experimentó este tipo de situaciones, sordos que podían escuchar, cojos que podían caminar, supliste de alimento a través de Cristo a multitudes de la nada, Padre. Gracias, Señor, porque eso nos muestra únicamente lo maravilloso que eres. Y que tu palabra siempre se cumple y que en el futuro no será la excepción, porque tú, Señor, enviarás nuevamente a Cristo, primeramente a llevarse a tu iglesia, para después reinar con poder en este planeta, Señor. Y anhelamos ese tiempo. Rogamos que sea pronto, Padre. Queremos estar contigo, queremos estar con Cristo, Señor. Gracias por Cristo, gracias por haberlo enviado, gracias por los milagros que se operaron a través de Él, gracias por lo hecho a través de Él, Señor, porque Él mismo darnos muestra de cómo debe de vivir tu iglesia, y en ello te alabamos, Señor. Cristo, solo eres tú, Señor, quien realmente nos ha dado una muestra de que se puede vivir en este mundo tan complicado de una manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, teniendo una relación cercana con Él. Cristo, gracias, Dios, por tu ejemplo. Cristo, tú eres Dios, tú eres la segunda persona de la Trinidad, y por ello te reconocemos como tal, y por eso te alabamos, y por eso para ti sea la honra, por eso para ti también sea la gloria. Bendito seas, Dios de la Trinidad, bendito seas, Dios del amor, bendito seas por cada uno de los que tú nos has dado vida, porque nos has resucitado de una muerte espiritual. Gracias, Señor, por todo ello, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo.
tierra tiemble, aunque los mares se salgan de cauce, el Señor está con nosotros. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Pueden tomar su lugar. Premios en la mano, entonces les conviene.
tú eres visita, claro, pueden ir, no hay ningún problema. Hermanos y tus hermanos, pues no hay ningún problema, pueden pasar los jóvenes si quieren. Cuando volteo a ver que nos dejan sin jóvenes, digo, qué bueno, ¿no? Esa es la siguiente generación de la iglesia y eso es algo muy bueno y maravilloso. Y bueno, estamos aquí para ir a la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios, estamos meditando en esta primera carta y vamos al capítulo 10. Hoy vamos a iniciar el capítulo 10. Durante estas semanas vamos a estar viendo este capítulo y quería que tú y yo meditáramos un poco sobre la firmeza y el valor de una zona en Kenia, allá en África, donde había una organización terrorista llamada Mau Mau. Esta organización, así como se oye Mau Mau, era una organización que odiaba precisamente a los cristianos e iba a reclutar de estas aldeas a los cristianos, a los hijos de los cristianos para llevárselos presos, para ser partícipes de su ejército. Pero en esta persecución que ellos presentaban, ellos tuvieron el suficiente valor para ser fieles y desafiar los peligros que enfrentaron en ese tiempo. Cada vez alguien que predicaba en ese lugar se llenaba de gente, se llenaba de personas que venían caminando desde muchos kilómetros y kilómetros atrás. Y había un jefe llamado Waruki, espero pronunciarlo bien, no sé pronunciar africano, entonces perdónenme si no lo estoy pronunciando bien, pero él en una ocasión reunió a 30,000 de sus compatriotas y ellos estaban haciendo una reunión para ir en contra de esa organización. Y dice, en lugar de que ustedes hagan un pacto con los Mau Mau, yo les invito a que hagan un lema en sus corazones y digan, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Ese hombre fue asesinado por los Mau Mau y tiempo después su hijo estuvo también predicando. Él tuvo ese valor para seguir predicando la palabra de Dios. Y sé que frecuentemente la oración de los cristianos hubiera sido, Señor, líbranos, ¿no? Pero los cristianos en Kenia oraban de la siguiente manera: no que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. No que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Qué hermosa lección de fidelidad y valor nos dan esos cristianos de Kenia. Y en la iglesia que goza de privilegios y no los invierte en el reino del Señor, pronto olvida su propósito por el cual está aquí en la tierra. Pronto olvida su propósito por el cual ha sido llamado a estar en comunión con Dios. Y es por eso que tú y yo necesitamos recordar si verdaderamente estamos firmes, si somos fieles a Dios. ¿Vendrán pruebas? Sí, seguramente. ¿Vendrán necesidades? Seguramente, así como aquellos que pasaron necesidades. Ese ejército de los Mau Mau les quitaba los recursos, bloqueaba su agua y tenían que vivir con esas carencias. Pero su lema era: Señor, líbranos. No que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. ¿Por qué no oramos de esta manera en esta mañana y buscamos al Padre Celestial? Padre, en esta mañana buscamos tu rostro, porque con tu verdad creemos, Señor, que nos santificas. Y en esta mañana, Señor, estamos meditando en tu palabra a través de este capítulo 10 y queremos que tú
abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, a tu verdad. Que quites las mentiras, Señor, que hemos creído de nuestra propia carne, de nuestra sociedad, y que nos abra, Señor, el entendimiento y que podamos conocer la luz verdadera sobre lo que realmente estamos atravesando y viviendo. Ayúdanos, Señor, santifícanos a través de tu palabra, límpianos de nuestros pecados, Señor, aléjanos del mal, y que en esta mañana, Señor, sea tu Santo Espíritu guiando nuestros corazones a toda verdad. Te ruego, Señor, por aquellos que estamos pasando por situaciones diversas de pruebas, que tú nos ayudes, Señor, y que nos hagas fieles. Gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros a través de Cristo. Y es en tu nombre, Señor, que pedimos y glorificamos tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, lo que hemos visto anteriormente en el capítulo 9 es que podemos, gracias a Cristo, ceder nuestros derechos, ceder nuestros privilegios por amor a nuestros hermanos, especialmente por amor a esos hermanos débiles. Pablo lo ha modelado con los corintios, pues él tenía derecho a casarse, tenía derecho a recibir un salario, tenía derecho a tener su respeto, pero todo eso lo ha sacrificado por el reino de Dios. Si queremos servir en el reino del Señor, seguro tendremos que sacrificar nuestra comodidad y nuestros beneficios por amor a otros y por amor a alcanzar a otras personas. Entonces, la cuestión que viene desde el capítulo 8 está hablando acerca de esos ídolos que afectan nuestra relación con Dios. Aquellos ídolos que a nosotros nos hacen sentirnos bien y que nos hacen rechazar la bondad y la gracia de Dios. Entonces, Pablo lo que va a hacer en este capítulo 10, desde un ángulo histórico, va a hacer esa pregunta: ¿están ustedes firmes? ¿Realmente están firmes? Veamos lo que Pablo se refiere a ese primer punto. Sean firmes en la roca que es Cristo. Versículos del 1 al 4, acompáñenme, dice de esta manera: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Uno de los pasajes más sorprendentes para nosotros y para todo aquel que está interesado en escuchar la palabra de Dios son estos primeros 4 versículos. Esta sección en la que Pablo se va a dedicar a que nosotros podamos entender la magnitud de la historia bíblica. Pablo comienza a relatar los eventos del Antiguo Testamento, pero para la teología que Pablo está empleando en este pasaje es que él puede conectar lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento con lo que está viviendo la iglesia en el presente. Y eso es la manera en que nosotros vamos a leer la Escritura. Así nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, porque a veces olvidamos el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era la Biblia que tenía Pablo? Hasta ese momento solamente tenía el Antiguo Testamento. Ya empezaban a circular algunas partes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, pero todavía no estaba completo el canon bíblico. Entonces lo que hace Pablo es que ayuda a esa iglesia de gentiles a conectar con el pasado, a conectar con la historia bíblica, y les dice en este versículo 1: pero no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Qué interesante, porque lo que Pablo hace es, está hablando de la iglesia y le está diciendo: también son sus padres. Los que ven en el Antiguo Testamento también son sus padres. Esa es parte de su historia. Y lo que ellos vivieron también es algo que necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque todo
todo eso que nosotros vemos en la historia no son eventos circunstanciales, todo lo que acontecía no era por pura casualidad. Dios tiene un plan perfecto para que nosotros llegásemos y apuntara toda la historia en la persona de Cristo Jesús. Y es por eso que Cristo es el centro, es por eso que Cristo es la roca. Porque todo nos señala a Cristo, todo apuntaba a Cristo. Él era el cumplimiento de todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Por lo tanto, ese pueblo tenía la tarea de mostrar cómo Dios se relaciona con su pueblo. Entonces, de esta manera, la iglesia como pueblo de Dios, lo que vemos en 1 Pedro 2:9, como el verdadero Israel, ahora puede aprender esas mismas lecciones y entender esos paralelos que Pablo acaba de mencionar en esa parte de la Escritura. Dice, versículos 1 y 2, en la segunda parte del 1 dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Qué interesante. Porque diríamos, bueno, ¿y a qué horas fueron sumergidos en el agua? ¿Cómo fue su bautismo? Bueno, lo que está haciendo Pablo es que está hablando acerca de la salvación. Deuteronomio capítulo 32, versículos 4, 18 y 30, 31, usa ese paralelo hablando de la salvación. Y lo que hace es que en ese versículo 2 dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esas cosas externas que representan la elección incondicional de Dios, su protección y bendición, eso es lo que hace el bautismo. Esa acción externa representa una realidad de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros somos bautizados, estamos haciendo algo externo, pero lo que realmente estamos representando es algo que ha sucedido en nuestras vidas. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Esa nube externa, ese mar que se abrió, era algo visible, pero era algo que nos recuerda que es la elección incondicional de Dios. Dios eligió un pueblo y lo hizo atravesar. Ellos fueron bautizados. Ellos tuvieron la salvación de Dios. Piensa en un momento lo que estaba pasando en esa historia de Israel. Ellos estaban siendo esclavos, estaban en trabajos duros, no tenían como mucho que desear, pero Dios los había elegido en Abraham. Y ahora está haciendo este pueblo y los está sacando, los está sacando de Egipto, y de repente lo que se encuentran delante es un mar. ¿Qué pueden hacer ante esta situación? Al menos que Dios haga algo, al menos que Dios muestre su salvación. Los egipcios venían en sus caballos y en sus carros apuntando directamente para asesinar a todos esos judíos, para todo ese pueblo de Israel, pero Dios los salvó. Cuando nosotros tomamos esta obediencia, este paso de obediencia del bautismo, eso es lo que nosotros estamos declarando. Éramos condenados a muerte, pero Dios, en su grande misericordia, nos salvó. Él nos ha hecho pasar de muerte a vida. Puedes ir a Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahí aparece en la pantalla. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, hablando de Cristo. Somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida. Ahora mi realidad, la realidad de ese pueblo no era un pueblo esclavo, ahora su realidad era el pueblo escogido de Dios. Y esa es la realidad que nosotros debemos demostrar día con día si realmente nosotros hemos creído y confiado en Cristo Jesús como Salvador. Eso es lo que realmente está señalando Pablo en este pasaje.
de que ya no nos rige el reino anterior, ya no nos rige Egipto. Tenemos un nuevo liderazgo, tenemos a un redentor, tenemos a un nuevo líder. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Pero no se detuvo ahí solamente, la promesa no solamente se quedó en salvación. Cuando hablamos de la vida cristiana, no solamente estamos hablando de un hecho que nos sana del pasado y que nos prepara un futuro, sino que también nos ayuda en el presente. Y vean algo que sucedió en el versículo 3, y dice ahí, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Qué interesante lo que hace Pablo, porque está hablando del maná. Y es muy fácil pensar, el maná pues es algo que nos recuerda, pues comida, nos alimenta, nos nutre, nos llena de vitalidad, y ya. Pero él está hablando del alimento espiritual. Y eso es algo muy importante, porque Pablo muy intencionalmente está usando esas palabras para que nosotros recordemos a Cristo Jesús. Juan 6, versículos 48 al 51, nos dicen de esta manera, hablando Jesús, dice: yo soy el pan ¿de qué? De vida. Y dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces ese pan era el recordatorio de cómo Dios los sustentó, de cómo Dios los ayudó, de cómo Dios los fortaleció. Entonces, cuando tú y yo estamos en una situación compleja, nosotros deberíamos de recordar quién es nuestro pan. Es por ello que más adelante va a hablar acerca de la institución de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante, te vas a dar cuenta que a eso se refiere el pan. Entonces Pablo está cargando todo sentido del paralelo hacia Cristo, y lo hace más claramente en el versículo 4, porque probablemente nosotros, y aún incluso la iglesia de Corinto, pudiera estar diciendo: o sea, ¿cómo? ¿Se trata de Jesús o de quién? ¿Cómo es este pan espiritual? ¿Cómo? Versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y aclara, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Moisés estaba preocupado por lo que estaba pasando en el pueblo. Ya se estaban yendo encima de Moisés. Ya nos trajiste a morir acá, mejor nos hubiéramos quedado. Ya saben, esa parte de la historia de Israel que constantemente podemos encontrar en el Pentateuco. Pero en Éxodo capítulo 17, versículos 4 al 7 sucede esto. Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Te imaginas a Moisés? Moisés intercedió por ellos, Moisés iba delante de ellos, Moisés estuvo con ellos, Moisés enfrentó lo mismo que ellos, y aún así dice: estos me quieren matar, me quieren apedrear. Y dice más adelante, el Señor le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu vara con la que golpeaste el río, y ve.
He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Quiero que pongan mucha atención en lo que está diciendo este relato, porque no está hablando del mar, está hablando del río Nilo. Y lo que está sucediendo en este sentido es que lo que significa esta vara es una vara de juicio. No es la vara que abrió el mar, sino es la vara de juicio que abrió ese río. De lo que sucedió en el río Nilo, en estas 10 plagas. Y algo que tú y yo necesitamos recordar es esta vara de juicio vino a golpear la roca. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Y esas son las palabras más sorprendentes de este relato. Yo estaré delante de ti sobre la peña. ¿Quién iba a estar ahí? Dios mismo. Dios mismo, el Señor. ¿Y a quién iban a golpear? ¿Quién iba a recibir esa vara de juicio? ¿Puedes entender lo que significa esto? Todos ellos han recibido estos beneficios, no merecían ni uno solo, pero ellos fueron guardados en su andar. Ellos recibieron el sustento en sus vidas y ellos recibieron el agua que no merecían, el agua para vivir. Y es por eso que eso tiene un punto tan profundo para nosotros. Y esta es la manera más lógica de leer la Escritura y de aprender del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que realmente llega Jesús? Porque nuestro pasaje en el versículo 4 dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Todavía aumenta más la tensión en su relato Pablo y les dice, y esa roca los seguía. Esa roca les estaba brindando la ayuda, la vida que ustedes necesitaban. Dice, y por si no habían entendido, y la roca era Cristo. Todo juicio que tú y yo merecíamos recayó sobre Jesús. Ese pecado debería ser castigado, pero aún Jesús tomó nuestro lugar y recibió ese perdón. Deuteronomio 32, 30, 31 en la Nueva Traducción Viviente habla de esta manera, haciendo la pregunta, dice: ¿cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado. Pero la roca de nuestros enemigos no es como ¿qué? Como nuestra roca, hasta ellos mismos se dan cuenta. Esta roca no nos abandona, esta roca permanece fiel. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Dios está llamando
a Israel a esa vida y a reconocer que Él es el que los está sustentando, Él es el que les ha provisto todo lo necesario. Por eso Pablo aclara que Jesús es la roca para el cristiano, Él es todo lo que nosotros necesitamos. La necesidad de agua, la necesidad de vida es suplida porque Dios nos ha dado a Cristo. Él nos ha dado vida eterna gracias a Cristo Jesús, quien ha sufrido por nosotros, quien ha padecido por nosotros ese juicio. Vemos cómo Dios ha hecho todo esto para apartar un pueblo para sí. Dios está haciendo que su iglesia rebelde sea santificada para sí mismo solo a través de la roca. Ellos merecían perecer en ese desierto. Pero el Señor todavía los sustentaba y caminaba con ellos. Y eso es lo que puede pasar con cualquiera de nosotros. Nosotros merecemos estar perdidos en nuestras angustias, en nuestras quejas, en todo eso que la iglesia de Corinto estaba viviendo, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. Pero está presente la roca. Y esa roca nos habla de que tú y yo estamos siendo sustentados por el Señor. Tal vez tú te sientas que tu vida está pasando por un desierto. Y tal vez dirías como Israel, ¿está el Señor entre nosotros o no? Eso es lo que decía Israel. Pero hoy quiero recordarte con esta parte de la historia que Dios ha provisto lo que tú necesitas en Cristo. Él es la roca en la cual está la verdadera vida espiritual. Sé que muchos estamos contentos de estos paralelos, sé que muchos gozamos de estos privilegios. Y nos encanta saber que Dios no abandona a su iglesia. Nos encanta saber que Él es quien sustenta nuestras vidas. Pero algo debe de quedar claro, que ninguno de esos privilegios salvaron al pueblo. Esos privilegios no fueron de bendición, sino aumentaron su condenación, como lo veremos a continuación. ¿Por qué? Porque no solo se requiere estar firmes cuando has recibido esos privilegios en Cristo, sino también en las pruebas, en las tentaciones. Y ese es el segundo punto. Sean firmes ante la tentación, ante la prueba. Versículos del 5 al 11 dice de esa manera: pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y qué interesante que usa esto. Más de ellos. Nada más eran dos los que realmente confiaron y le creyeron a Dios cuando fueron a espiar la tierra prometida. Solo dos. Y yo hubiera dicho todos, pero Pablo utiliza estas palabras, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto, perecieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Mas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El Señor viene pronto. Y una de las cosas que Abraham Lincoln dijo: pueblo que ignora su historia, pueblo que está condenado a repetir. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Como algunos han dicho, hemos buscado el pasado y por eso nunca avanzamos.
La iglesia de Corinto era una de las iglesias que podríamos decir tenía un gran potencial. Es una iglesia que impacte no solamente Corinto, sino a grandes ciudades a su alrededor. Piensa un momento en lo que estaban viviendo ellos. En la iglesia de Corinto estaba cerca del puerto, ahí estaba una gran ruta de comerciantes, era una ciudad próspera. Era una iglesia donde si tú le predicabas a alguien que estaba de paso, seguramente iba a llevar el evangelio a la siguiente ciudad. Y así se iba a esparcir el evangelio. Pero ¿qué estaba sucediendo con esa iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto estaba perdiendo su principal razón de estar en Corinto. Y todos nosotros pudiéramos estar perdiendo de vista por qué tú y yo estamos aquí, en esta ciudad. Tal vez algunos hubieran pensado, tal vez los filósofos en ese momento hubieran pensado, ¿sabes qué? Lo que necesitamos es un buen maestro. Entonces no necesitamos otra cosa. Tal vez lo que necesitamos es un buen método. Dedicarnos a hacer comercio, a tener esa relación con otras personas. Yo creo que lo que necesitamos es cambiar nuestro método. Si eso hubiera sido lo que necesitaba, yo creo que Dios lo hubiera dejado establecido. Pero ahora Pablo registra en la historia que este pueblo necio pereció. Y esa es la advertencia para todos nosotros. ¿Recuerdas el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3? Y les dice, si ustedes no hacen esto, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no buscan al Señor, están pronto a desaparecer. Y ahorita son solo vestigios viejos, olvidados en esos lugares donde estaban las iglesias de su mundo. La pregunta para nosotros es: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cuál es tu misión en esta vida? A lo mejor estás pensando que tú vas a permanecer aquí en esta ciudad, pero probablemente el día de mañana Dios te lleva a otro lugar. Y si tú no aprendes esto, si tú no ves esto, si no aprendemos de la historia, puede que nosotros terminemos recibiendo esa disciplina que ellos recibieron. El problema que ha detectado Pablo yace en el corazón de cada uno de ellos. El problema yace en la idolatría. Por eso hace un paralelo con lo que Israel tenía. Y tenía ese problema Israel, el problema de la idolatría. Es decir, todas las cosas para las que vivimos, invertimos nuestras fuerzas y buscamos nuestra satisfacción en vez de Dios, eso se llama idolatría. No, en pocas palabras, como lo pondría el pastor Natán Díaz, lo que Dios debería hacer para nosotros, lo buscamos en otra cosa. Esto es idolatría. Lo que Dios debería hacer para nosotros, lo buscamos en otra cosa. Eso es idolatría. Y entonces Dios no es lo más importante para mí. Eso es esa cosa, ese bien, esa persona es lo más importante para mí. Dios no me hace tan feliz, por eso necesito otras cosas que me hagan feliz, lo suficientemente feliz. Y por eso lo primero que menciona Pablo en ese paralelo es cuando hicieron ellos el becerro de oro. ¿Recuerdas esta parte de la historia? Si no recuerdas, déjame recordar de Éxodo 32, versículos del 1 al 5, donde estaban viendo ellos que Moisés no bajaba del monte Sinaí. Y lo que hicieron es: si no va a bajar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y algo que hicieron es
preguntarle a Aarón, uno de los líderes, ¿no? A que fueron a buscar a Aarón, le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Aarón es el que les pide, tráiganme todas las cosas de oro. Vamos a hacer algo nosotros. Y construyeron e hicieron un becerro de oro. Y lo que nosotros vemos aquí, lo que se registra es en el versículo 6, que nos enseña lo que está viviendo, que ellos se apartaron del Señor. Ellos empezaron a adorar este becerro. Y uno de los factores que nos lleva a la idolatría es la impaciencia. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Si Dios no hace las cosas como le pido y en la forma que le pido, entonces necesito algo más. Ya. O sea, Dios debería de estar respondiéndome ahorita. Dios debería de estar cambiando mis circunstancias ahorita. Pero mira, no baja, no recibimos nada, no nos habla. Seguían siendo sustentados, seguían siendo cubiertos, seguían teniendo las bendiciones del Señor, su vestido no se desgastaba. Y aún así, ellos estaban dudando del Señor y prefirieron regresar a su pasado. ¿De dónde aprendieron a hacer imágenes? ¿Y de dónde aprendieron a hacer imágenes de animales? ¿No fue de Egipto? Y eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos siendo conscientes de lo que Dios está haciendo, no estamos siendo conscientes de que Dios está presente. Cuando somos impacientes, nuestra tendencia es a regresar a nuestro pasado, a embarrarnos nuevamente de lo que hicimos mal en el pasado. Éxodo 32:6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Vean nada más, ahí sí madrugan, ahí sí llegan a tiempo. Dice, y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. ¿Dónde ellos tenían su esperanza? ¿Dónde ellos iban a sentir bien? ¿Dónde ellos estaban buscando su paz? En un becerro de oro. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, y Corintios nos dice, y se levantó a jugar. ¿Vemos algo de malo en esto? ¿Jugar, beber, comer? No, no son cosas malas. El problema es que lo estaban haciendo para adorar, para agradecer, porque estaban disfrutando de un bien que acababan de recibir por un becerro de oro que no se movía. Ese es uno de los problemas más graves que hay en el corazón del ser humano, la idolatría. El mundo nos ha hecho creer que todo responde a la manera en que tú piensas positivamente, a declarar o decretar cómo van a suceder las cosas. Yo quiero que sucedan así. Yo creo que va a suceder así. Y el Señor no te da eso. Y empieza la impaciencia. Y empiezas a buscar, bueno, ¿qué hacía yo en el pasado? ¿Cómo vivía yo en el pasado? Prefiero vivir en el pasado. Y hasta madrugar. Versículo 7 decía que esto, o sea, que se sentó el pueblo a comer y a beber, se sentía tranquilo, se sentía regocijarse, a jugar. ¿Cómo vives en relación a las cosas ordinarias? Esa es la pregunta. ¿Cómo vives en relación a las cosas ordinarias? No es que esas cosas sean malas en sí, pero pueden ser prioridades que te estén dando un enfoque incorrecto de cómo agradar al Señor. Por eso más adelante nos va a hablar de que nosotros debemos de glorificar a Dios, aún incluso
Ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo ¿para qué? La gloria de Dios. Las fiestas, amistades, partidos no son malos, pero puede que te estén llevando hacia el lado equivocado de sentir tu paz. Por eso el siguiente paralelo que Pablo menciona es la inmoralidad sexual. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Números 25 nos dice que fueron como 24,000. Y no es casualidad que la Biblia esté hablando acerca de nuestra sexualidad, porque la idolatría conecta con la sexualidad. Es decir, que puede ser que saliendo de aquí alguno quiera satisfacer sus apetitos sexuales en vez de haberlos satisfecho en Cristo. Puede que alguno de aquí lo que quiera hacer en esta semana y el propósito de lo que quiera lograr en esta semana es engañar a su esposa, engañar a su esposo. Puede que alguno de los que están viviendo contigo, su prioridad sea ver pornografía. Esa es la idolatría que se anida en el corazón de todo ser humano. Tratar de distorsionar lo que Dios nos ha dado como algo bueno. La sexualidad es algo bueno, el sexo es algo bueno, creado por Dios, pero para glorificar al Señor de la manera en que Él lo hizo. Pero cuando no se logra así, entonces la advertencia es para todos. La advertencia es real para ti, para mí. Y es por eso que necesitamos buscar ayuda. Si tú escondes la pornografía que ves solo, recuerda algo, te estás engañando a ti mismo. Y ese ídolo, que a lo mejor dices, no me está causando daño a nadie, realmente está causando el furor del Señor. Por eso la llamada de esta mañana es: ven a Cristo hoy. Ven a Cristo. Lo último que menciona Pablo en esta lista es queja y murmuración. Y dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron, probaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números, capítulo 21 nos está dando esa historia. Capítulo 16 también nos habla de esa historia donde el pueblo estaba murmurando contra los líderes. ¿Y qué hicieron? ¿Qué sucedió? Juicio. Vinieron serpientes y se estaban matando al pueblo. Qué interesante. La iglesia en Corinto estaba criticando a Pablo. No es apóstol, no es el mejor maestro, no es el mejor líder. Y lo estaban condenando. Y Pablo dice, voy a ponerles ese pasaje, no para defenderse, sino porque realmente está viendo la gravedad del pecado, de la murmuración y de la queja. Entonces pon mucha atención de la manera en cómo vienes y te diriges hacia la iglesia, hacia el liderazgo. Por eso, más adelante nos va a hablar en 1 Corintios 11:30 que muchos están enfermos, otros están debilitados y otros duermen. ¿Por qué? Porque la cena del Señor nos habla de comunión. Pero hay algo que es importante recordar: el pecado, a ti y a mí, no nos va a dejar estar en comunión.
va a exagerar nuestras diferencias, nuestros pensamientos que no compaginan. Mi pensamiento superior al tuyo. Eso es lo que vivía la iglesia de Corinto. Mi conocimiento, mi experiencia en la iglesia es más que la tuya. ¿Tú quién eres? Cuando tú tengas la experiencia y el conocimiento que yo tengo, eso es lo que se vivía en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo lanza esa advertencia. Y pareciera que todo queda aquí y todo es un juicio, y dice el versículo 11, y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ese es el último punto: sean firmes. Dios, esa es la solución. Aquí quería Pablo guiar a la iglesia. Aquí quiere Dios guiarnos. Sean firmes. No dice porque Dios es fiel. Solamente aclara: Dios es fiel. Ese es el argumento más poderoso para transformar vidas. El tiempo se nos ha ido. Y no quiero tomar más tiempo. Pero quiero que recuerdes nada más. Lo primero, dos cosas. Lo primero, a esa nación, a este pueblo en Kenia, ellos tenían que enfrentar las amenazas. Sus hijos iban a ser robados. Ellos iban a tener dificultades para obtener lo indispensable: agua, comida. Y lo primero, su lema era, si ellos venían a querer hacer un pacto, su lema era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sus oraciones más frecuentes eran: no que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer firmes. Lo segundo que quiero que tú veas aquí es que la prueba no necesariamente tiene que desaparecer, porque Dios es capaz de ayudarte aún en medio de la prueba. Versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Recuerdan que hablaba de lo espiritual, de las bendiciones espirituales? Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Cómo entonces realmente podemos ser fieles? ¿Cómo realmente podemos hacer frente a eso? Lo primero es reconocer que Dios es fiel, nosotros no. Tienes que tener un carácter de humildad. Probablemente muchos de aquí nos sintamos tan cómodos y tranquilos porque tenemos la capacidad monetaria para enfrentar una enfermedad. Pero créeme, aquel que tiene dinero y está enfermo de gravedad, lo que más le gustaría es estar sano. ¿Tú estás sano? Da gracias. Recuerda, Dios es fiel. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.
esa autodeterminación, en esa fuerza de voluntad que tú crees que estás bien y que, que tú tienes todo para enfrentar cualquier adversidad, es un engaño. Porque lo que realmente tú necesitas es a Cristo Jesús. Fiel es el Señor, fiel es Dios a todas sus promesas, a Él no le faltará ni tendrá, no tendremos que recordarle esas promesas. Dios las va a cumplir todas. Esos malos presentimientos se esfuman cuando son desterrados por la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿crees esto? Tú estás enfrentando pruebas, estás enfrentando dificultades. Dios tiene poder para limitar la prueba. Dice, no te dará algo que no puedas soportar humanamente. Dios domina toda circunstancia. La pregunta es, ¿crees esto? Cuando habla de salida, no está hablando precisamente de que la prueba va a terminar, sino que está hablando de perseverancia. ¿Ves al pueblo que pereció por andar de desesperado? Para Dios te va a dar lo necesario para que tú perseveres. Es verdad que ninguno de nosotros quiere pruebas. Nadie soporta las pruebas por diminutas o superficiales que parezcan. ¿Tienes gripa? ¿Y qué haces? O sea, no es como, no voy a esperar a que se pase. Buscas algo. Buscas salir de ahí lo más pronto posible. Pero con esa mínima gripa es un recordatorio de que necesitamos a Cristo Jesús. Que necesitamos a Dios. Y algo tan pequeño puede desencadenarse a algo tan complejo. Por eso me encanta este pasaje, porque nos habla de que las pruebas tienen límites y que no seremos derrotados en nuestra confianza en Dios. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, no vas a ser derrotado. El Señor te dará la salida, te ayudará a soportar, te proveerá de lo necesario. Tal vez venga a través de amistades, tal vez venga a través de un familiar, tal vez venga a través de un cambio, pero el Señor estará contigo. Y pareciera que eso es un pasaje que nos está hablando de, tú puedes perder tu salvación. Pero me gusta lo que Charles Spurgeon dijo: Dios preserva a sus hijos de abandonar la fe, pero los guarda usando diferentes medios. Y uno de esos medios son los terrores de la ley, mostrándoles lo que sucedería si se apartaran. Hay un principio profundo. ¿Cuál es la mejor manera de que caigan a ese precipicio? Diciéndole que si hace ciertas cosas, inevitablemente va a quedar despedazado al fondo de ese precipicio. Entonces, lo que yo quiero recordarte con eso es, necesitas reconocer que eso es grave, que el pecado que tú estás anhelando en tu corazón es algo grave. Y necesitas confesarlo al Señor. Necesitas decir: Señor, que necesito refugiarme. Señor, que necesito que tú me ayudes a tener confianza y a romper con mis ídolos. Tú sé mi esperanza. Lo segundo es que necesitamos mirarnos en ese espejo
¿Confías en el Dios fiel mientras estás pasando la prueba amarga que te quiera hacer renunciar y renegar de Dios? ¿Confías en este Dios fiel? Y lo último es, ¿crees que Jesucristo es el único y suficiente Salvador? ¿Crees que es el Redentor que puede salvarte, que puede ayudarte? Entonces, confía en Él. Entrega tu vida a Él. Te pido que la entregues a la iglesia, no te pido que la entregues a un líder. Entrega tu vida a Jesucristo. Sigue a Cristo. Él es Dios. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de que tu palabra sacie nuestros corazones, Señor, desesperados por las pruebas, angustiados, Señor, por más mínimas que sean, Señor. Queremos deshacernos de esas pruebas, pero ni en tu fidelidad ni en tu gracia tú nos has dado la vida. Señor, tú nos has dado tus promesas espirituales y promesas, Señor, que no se destruyen con el paso del tiempo, porque tú vas con nosotros. Esa roca nos sigue, nuestro fundamento. Señor, ayúdanos a permanecer en Cristo, a abandonar, Señor, esta idolatría que tenemos, Señor, a nuestro propio orgullo, a nuestra pereza, a nuestra sexualidad abierta y desenfrenada. Señor, necesitamos que tú obres en nuestras vidas. Padre, se vienen tiempos complejos y para ello, Señor, necesitamos de tu ayuda. Es muy fácil decir que nosotros estamos pasando por la peor prueba. Dios, hemos visto y hemos escuchado las pruebas que pasan en África, principalmente en Kenia. No solamente han pasado hambre, no solamente han pasado necesidad de salud, sino que también han pasado amenazas por tener fe en ti. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que necesitamos tener los oídos abiertos para agradecerte lo que hoy tenemos, pero también, Señor, para reconocer que tú eres quien tiene control de toda situación. Señor, que no nos darás más allá de lo que nosotros podemos soportar. Que tú darás la salida, Señor, juntamente con la prueba. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Tú nos darás lo necesario, Señor, para perseverar en fe y hacer. Te ruego, Señor, por aquellos que están pasando por necesidad, por aflicción, por dolor, por quebranto, porque ellos puedan tener, Señor, esa amistad, tu palabra, esa ayuda necesaria, Señor, esa resolución en su trabajo, el cambio necesario. Padre, no sé, tú eres soberano y tú eres poderoso, pero tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Te ruego por ellos, Señor, y te ruego, Señor, porque tú transformes la vida y el corazón de aquellos que orgullosamente han venido a la iglesia por años, pero que no han confiado en ti, que viven, Señor, como idólatras, que viven gastando sus privilegios en otras cosas, Señor, y no invirtiéndolas en el reino. Padre, te ruego por cada corazón aquí presente. Transfórmanos tú, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Terminamos con esta alabanza.